Nagui Marcilla es profesora de historia, nacida en la Patagonia Argentina y residenciada en Montevideo. Junto al también profesor de historia, el legendario montevideano Carlos Machado, que partió hace pocos años, emprendió el inmenso proyecto de la cronología histórico-cultural de América Latina y el mundo. El libro referido al siglo XX fue publicado por Bandes y ganó en 2016 una mención al Premio Libertador al Pensamiento Crítico convocado desde Venezuela. El proyecto completo abarca desde el poblamiento de América hasta la actualidad. Luis Viñolo es director general de la Fundación Vivian Trías, que honra la memoria de este revolucionario, profesor de historia uruguayo, teórico del marxismo latinoamericano y antiimperialista. Luis Viñolo es autor de varios libros publicados sobre ensayo político y merecedor de diversos premios y reconocimientos como el primer premio Gran Reportaje Libro de Brasil. Junto a Nagui Marcilla ha emprendido una investigación sobre el crimen de la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay de Solano López, sobre la que hablamos en el programa de hoy, entre otros temas de interés para nuestra América. Ambos han participado anteriormente en programas de la Librería Mediática. Saludos desde Montevideo, Uruguay, hacia la República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan la Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Estamos en tiempos de incertidumbre, pero también de certeza. Certeza de los afectos, certeza de las luchas y hacia dónde queremos ir, certeza de la defensa de nuestras soberanías, de nuestra América, de nuestras identidades. Y por eso nos pareció interesante hacer un seguimiento a invitados de la Librería Mediática, de los cuales hemos conocido proyectos y actividades que van avanzando y que van creciendo y que se van renovando. Se trata de Nagui Marcilla y Luis Viñolo. Los han visto en otros programas. Nagui, junto a Carlos Machado, recibió una mención del Premio Libertador a Pensamiento Crítico por este libro maravilloso, Cronología Histórico-Cultural de América Latina y el Mundo, siglo XX. Y lo hermoso de este proyecto es que no quedó en el siglo XX, sino hizo como un árbol, raíces hacia el fondo, ramas, hojas y flores hacia el futuro. Entonces es un proyecto que sigue viviendo y de eso nos va a hablar ella. Luis y ella tienen un proyecto común y Luis es un analista de nuestra América actual, cotidiana, y también viendo hacia la historia y viendo hacia adelante, escribe permanentemente artículos muy profundos. Y por eso quisimos reunirnos hoy, Isidoro y yo con ellos, porque creemos que es importante que planteemos foros, encuentros, bien sea presenciales o virtuales, porque el pensamiento también nos debe unir. Ellos son parte, como nosotros, de la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad, ellos en el capítulo Uruguay, nosotros en el capítulo Venezuela. Efectivamente, María Lucila, esta es una mesa de amigos, de compatriotas de nuestra América Grande. En esta mesa estamos uruguayos, argentinos, venezolanos, que de alguna manera nos encantaría, digamos, simbolizar como la necesidad siempre de esta fraternidad que es absolutamente esencial para la vida de nuestros pueblos. Pues, ¿quién es que inicia la conversación con Luis? Bien. Luis, tal como lo presentó María Arcila, ha analizado muchísimas cosas en nuestro continente y en nuestra historia. Y uno de los elementos que a mí me gustaría mucho, Luis, que ver el enfoque que tú le puedes dar al tema, es de qué manera nuestros grandes, para utilizar términos que últimamente las transnacionales utilizan mucho, ¿no?, de nuestros grandes fundadores, de nuestros grandes luchadores, de nuestros grandes héroes, así en términos de letras grandes, hicieron por la patria, normalmente y casi siempre luchando desde su territorio, desde sus regiones, pero siempre conduciéndose hacia la patria. ¿Cuáles son entonces, en tu opinión, Luis, las semejanzas
para no decir coincidencias, entre grandes como, por ejemplo, para mencionar tres, Artigas, de la banda oriental, o de la provincia oriental, luego Uruguay, Argentina y los territorios de Perú y del Alto Perú, con San Martín, y Bolívar, que todos sabemos ha sido uno de los factores fundamentales en la liberación y en la independencia de varios países actuales de nuestro continente. ¿Cómo ves esas semejanzas, esas coincidencias? ¿Cuáles han sido sus frutos y sus destinos? Hola María Elcira, muchas gracias. Lo más importante a mi entender que debemos recordar de estos grandes libertadores, Simón Bolívar, José de San Martín, José Artigas, es su vocación de unidad de nuestra América, de la América del Sur, como decía Artigas. Y estamos viviendo en estos años, los años de los bicentenarios, de los episodios decisivos de la independencia, de la guerra de independencia contra España. Esos episodios decisivos que van a culminar esencialmente, aunque va a haber episodios posteriores, en la batalla de Ayacucho, en el triunfo en Ayacucho sobre las fuerzas realistas españolas en el 24, en 1824, cuyo bicentenario se cumplirá en el 2024. Este año es el año del bicentenario del arquetípico encuentro entre dos de estos máximos libertadores, Simón Bolívar y José de San Martín, en Guayaquil. Seguramente se van a escribir muchos libros, se van a hacer muchas actividades, ojalá podamos hacer actividades virtuales, foros virtuales con ustedes, con la Fundación Vivian Trías, con instituciones de Argentina, porque es un acontecimiento que lo merece, obviamente. Y venimos de otros, no los voy a mencionar todos, pero hay uno sobre el cual yo hice un trabajo junto con la profesora Mónica Nicoliero muy importante, que sobre el bicentenario de los tratados de Trujillo, sobre el encuentro entre Simón Bolívar y el jefe español Morillo, y los tratados de armisticio y el tratado de regularización de la guerra que firmaron, negociados por Sucre, nada menos, el muy joven Sucre, quien Bolívar pone al frente de esa tan trascendente negociación. Y nos ocupamos con la profesora Nicoliero de estudiar específicamente el Tratado de Regularización de la Guerra, que es un documento absolutamente fundamental, precursor, indudablemente, del derecho internacional humanitario actual y de los derechos humanos como los entendemos hoy en día. ¿Por qué esto que tú estás entendiendo de esta manera? Muchos investigadores también ya lo han venido anunciando. ¿Por qué no es tan conocido? Porque definitivamente... Porque nosotros ganamos la independencia desde nuestra unidad. Estábamos unidos, aunque bajo la hegemonía del Imperio Español, pero veníamos de esa unidad. Y practicamos esa unidad para conquistar la independencia en la guerra contra España. Por eso es tan especialmente simbólico el encuentro en Guayaquil entre San Martín y Bolívar. Y por eso es tan trascendente la unidad de esas fuerzas, más allá de que ambos protagonistas no continúan juntos, pero las fuerzas que conducían se juntan en la batalla triunfal de Ayacucho. De modo que conquistamos la independencia desde la unidad y con el proyecto de consolidar la unidad. Pero luego nos dividimos. Luego vino un largo
y complejo proceso de fragmentación, de balcanización, y esa división nos condujo de la independencia formal a una nueva dependencia real, ahora ya no de España, sino de Inglaterra fundamentalmente, pero también de Francia, después de Estados Unidos, etc. De modo que hoy recordar aquellos acontecimientos tiene una gran trascendencia, no solo por lo que significaron en sí mismos en aquel momento, para nuestra América y por sus repercusiones en el mundo, sino porque son inspiradores para las luchas actuales que llevamos a cabo para recuperar nuestra unidad, que es condición necesaria de la segunda y verdadera independencia. Tú estás diciendo algunas de las expresiones, pensamientos y palabras que tuvo también Miranda, Claro. Francisco de Miranda, que de alguna manera también está perfectamente unido a ese pensamiento de la necesaria unidad y de la creación de un solo país, una sola nación en nuestro continente. Y de todos estos mecanismos que se han venido, que se han atacado también, de los cuales tú has escrito y has analizado, que nosotros los invitamos a leer esos artículos sobre el Mercosur, iniciativas como UNASUR, que entonces se conforman y empiezan a ser bombardeadas por una cantidad de instituciones y personas, y no solamente en la cotidianidad, sino que entonces nuestras figuras empiezan a ser también bombardeadas, denigradas, Claro. para que haya una confusión, y entonces eso también bombardea cualquier intento de unidad. Con lo que dice María Alcira me recuerda que entre estas etapas de la búsqueda de la unidad está el Mercosur, UNASUR, la CELAC, que todavía vive, pero la UNASUR ha sido bombardeada. Ha sido virtualmente destruida por la ofensiva conservadora, liderada en definitiva por Estados Unidos. Fíjate, Luis Maggi, que María Alcira acaba de comentar y mencionar UNASUR, y la CELAC, también Mercosur. Pero la UNASUR quizás haya sido el instrumento político más fuerte que se dio a principios de este siglo XXI. Y coincide o es la consecuencia de la aparición de una cantidad de líderes muy importantes, como lo fueron también antes, inclusive en nuestro continente. Líderes como Chávez, como Lula, como Kirchner, el Ecuador, Correa, líderes que de alguna manera Evo, que lograron de alguna manera expresar lo que se quería desde el principio de nuestra independencia. ¿Qué pasó? Pasó que seguimos divididos, pasó que no llegamos a construir la unidad del Estado continental, como le llamaba mi maestro Metol. No hemos logrado que nuestra civilización de civilizaciones construya definitivamente un Estado plurinacional como necesitamos para ser protagonistas, para ser sujetos y no meros objetos de la historia, sometidos a la voluntad de las potencias hegemónicas. Esta es la respuesta, y después se pueden entrar en muchos detalles, pero esto es lo sustancial. La dolorosa. Sí, lo importante es seguir hablando y poniendo en la mesa esos temas, que no se queden como que ya está hecho así, sino que se puede reconstruir muchas cosas y se pueden fortalecer muchas cosas. Y quizás sea ese el mayor aporte que Carlos Machado, que ya no está con nosotros, pero ha quedado esta obra titánica que nosotros no hemos dejado de reseñar desde que la conocimos, América Latina y el Mundo Siglo XX, de Nagui Marcilla y Carlos Machado, que nosotros presentamos en la librería mediática. Luego tuvimos el honor de recibir esa mención del Premio Libertador del Pensamiento Crítico para traérselos a ellos a Uruguay y entregarlo en nuestro centro Simón Bolívar de la Embajada, acá. Y entonces hemos estado conversando con Nagui y nos dice, bueno, no solamente recibió un reconocimiento de la instancia educativa acá hace unos años, sino que ahora también quieren llevarla hacia Argentina para que vaya creciendo en esa investigación que no terminó ni se circunscribió al siglo XX, sino que va investigando hacia atrás en nuestros orígenes
y va avanzando en el siglo XXI. ¿Cómo es todo este organismo vivo que es el libro de la cronología? Bueno, primero me gustaría agregar una pequeña comentario a lo que estaban diciendo, que me parece súper interesante, rico este intercambio con respecto de los pensamientos. Thomas Piketty, que ustedes lo conocen, editó este año una breve historia de la igualdad. Me parece que es interesante el tema que dice: yo no quiero hablar de la desigualdad, sino quiero hablar de cómo vamos hacia la igualdad. Y en América Latina, cuando vos hablabas, Isidoro, del desmembramiento, de esta balcanización que decía Luis, pareciera que estamos yendo otra vez hacia la desintegración. Bueno, no, han sido muchos años de desintegración y ahora capaz que tenemos que hacer una breve historia de la integración. Interesante, muy que es muy probable que estemos yendo siempre hacia allá. Es probable que estemos yendo siempre hacia allá. En ese marco es en que se escribe también la cronología de América Latina. ¿Cuál es la idea? La idea es que nos comuniquemos. La idea es que estamos juntos, que tenemos una historia común. Y por supuesto, como es una historia común, no se queda, como decía María Elcira, en el siglo XX. La cronología, eso con Carlitos desde el inicio, dijimos que iba a ser actualizada permanentemente. Es decir, que aunque está publicado el siglo XX, del cual tuvo esos premios y esos reconocimientos, nosotros la cronología la seguimos al día de hoy, es decir, estamos a enero del 2022. Y a su vez, como todo es historia, tenemos los siglos anteriores. La cronología en realidad es un proyecto que lo planteamos desde el poblamiento de América hasta hoy. Es decir, que de a poco haremos público, digamos, todo lo que estamos planteando. Y por suerte, en términos de diseño, pasamos de este formato a un formato más pequeño, que probablemente pueda ser incluso fasciculado como este, que entonces que siempre también ha sido nuestra intención con Carlitos, que llegue a la gente que lo necesita. En realidad, ¿quiénes son los estudiantes, los docentes, etc.? ¿Y ese proyecto en Argentina hacia dónde va? Bueno, en Argentina estamos viendo de poder ponerlo a disposición en las plataformas de las universidades, también con la idea de permanente actualización. Y estamos viendo, probablemente ahora en febrero, algún acuerdo para publicarlo, ya sea como un encarte en diarios, o ya sea en 2 o 3 tomos el siglo XX, en fin. Veremos si este año de bicentenario también le llega a la cronología. Porque ¿En digital también? A digital, sí, digital es lo más, para las plataformas, claro, y es probablemente lo más alcanzable para la impresión, como ya saben ustedes, es muy complicada, y la cronología particularmente tiene que tener una impresión muy fina, porque es texto y texto pequeño, imágenes que tienen que ser muy fieles. Sí, aquí, por ejemplo, para quien lo usa en papel, por ejemplo, va buscando qué pasó en Bolivia en 1902, entonces va a conseguir. Exacto. Qué pasó cuando hablan de la otra América, qué pasó en tal parte, tal año. Entonces vamos buscando y vamos teniendo como el compendio completo de lo que sucedió. Este es un libro que Galeano recomendó a Venezuela publicar en su primera instancia en esta presentación a través de Bande, pero que ha seguido creciendo, que ha seguido dando frutos, y es lo importante también porque es una especie de homenaje constante a ese gran historiador Carlos Machado, a quien tuvimos el honor de conocer en Venezuela y luego entrevistar acá en los espacios de la Fundación. Por Carlos Machado, María Elcira, a mí me interesó, siendo yo muy joven, yo fui joven. Eres joven. Oíste, no es cuestión también de... No quiero estar anclado únicamente en mi edad actual. Fui y soy joven. Lo cierto es que por Carlos Machado, cuando escribió Historia de los Orientales, fue una especie, digamos,
como si estuvieras tú en una habitación con poca luz y de pronto se te encendía la luz. Porque además de saber, Carlos Machado, tú tienes una gran virtud también, Luis, y nadie lo mismo, que no solo saben, sino que comunican. Porque una de las cosas, cuando ahora estaba escuchando a una de las cosas que a mí me preocupa de este tipo de trabajo, es impresionante. Esto requiere unas técnicas y un cuidado y una dedicación. Una entrega de vida. Sí. Entrega de vida. Carlito decía que éramos delirantes. Bueno, y así hay que ser. Es cierto, porque es que los delirantes son definitivamente lo que construyen. Yo recuerdo el día que se presentó esto, cuando tú interviniste en la embajada y dijiste, Carlos Machado es uno de los grandes historiadores de nuestra América y injustamente no ha sido reconocido como debería ser, y de alguna manera queremos hacerle también el homenaje de la librería mediática. Lo que quería decir es cómo llegan estos trabajos, que son además muy ilustrativos, es decir, no es un trabajo que cualquiera, eso que son ensayos dificultosos en la lectura. No. Es un trabajo además que son rápido. de utilidad práctica. ¿Cómo llega a los jóvenes? Sí. Eso es esencial, los jóvenes. bueno, hablaste de Carlitos y de la historia de los orientales. Después de muchísimos años vuelven sus alumnos de secundaria que él había enseñado a tomar sus clases por las clases de Carlos en la secundaria y por el libro Historia de los Orientales. Muchos jóvenes decidieron su carrera de historia por haber leído Historia de los Orientales, que en la dictadura además se pasaba escondido. Muchos chicos reconocen, digamos, haber abrevado en el maestro Y Machado. fíjense algo, tenemos muchas, somos todos nosotros parte de la red intelectual, ¿verdad? Que ahora coordinan sabiamente Luis Vito García y Pascualina Curcio en Venezuela, en el capítulo Venezuela. Ustedes son parte de esa directiva acá. Pero también tenemos instancias como el Centro Nacional de Historia, que pensamos que debería interesarse en hacer un gran evento para celebrar que Cronología Histórico-Cultural de América Latina es, yo repito, un organismo vivo y titánico, de fuerzas inmensas para la integración. Esto es algo que nos interesa mucho porque es vernos a nosotros con nuestros propios ojos, que es lo que ustedes han intentado. Y también un investigador no solamente se puede quedar en investigar y en poner al alcance de las personas los datos y relacionarlos, sino también en producir nuevo conocimiento. Y es lo que ustedes están haciendo en un nuevo proyecto que, por cierto, también se va a divulgar aquí a través del canal Esdrújula, en el programa del librero Jorge Artola, de librería Diomedes, pero que nosotros queremos hacer parte también de la librería mediática, ese librero maravilloso que representa el típico librero uruguayo tradicional del que nos enorgullecemos en América Latina, y que es parte de esas maravillosas casi 100 librerías que constituyen el universo librero de Montevideo, en una ciudad de 1,5 millones de habitantes. Ustedes van a hablar con él de eso, pero nos gustaría que nos adelantaran también de ese proyecto en el que están trabajando y que va a generar nueva información, viendo desde ahora hechos que habían sucedido. ¿Cómo es eso, Luis? ¿Cómo es eso? Lo que pasa, esperando un segundito, María Alcida, esto es una conversación, así que yo de alguna manera voy a estar salpicando cosas, porque hay una pregunta. Realmente voy a tirar una piedra en este lago Tan tranquilo. Nuestros grandes héroes, los grandes personajes, los que de alguna manera fueron los que llevaron a los pueblos y los pueblos nos llevaron a ellos, también tuvieron aquellos que en su momento lo acompañaron y luego no solo no lo dejaron en camino, sino en algunos casos lo traicionaron. La piedra que tira al agua es la siguiente. Nosotros en Venezuela sabemos perfectamente quiénes fueron algunos. Voy a mencionar nombres sin ningún tipo de problema. Santander, de origen granadino, ¿no? Actual Colombia. En Uruguay, ¿ha habido algún Santander? Es una piedra. Bueno, es el volcán de Tonga, eso. Mira, claramente, para decirlo del modo más diplomático posible, ninguno de los lugartenientes de Artigas estuvo a la altura de Artigas, ninguno.
Hubo quienes fueron más crueles en la denigración y en la persecución de Artigas, como fue el caso de Fructuoso Rivera, pero seamos sinceros y claros, la verdad verdadera, tristemente, es que ninguno estuvo a la altura de Artigas y de la trascendencia sudamericana, particularmente en la Cuenca del Plata, del artiguismo, el federalismo peculiar que Artigas encarnó, que, digamos, le ofrecía a las provincias argentinas, otras provincias que pertenecieron al Virreinato de la Plata en Paraguay, parte de Bolivia, una alternativa al monopolio portuario de Buenos Aires. Por lo tanto, les otorgaba una libertad real que no tenían sin el control, a veces real y a veces virtual, que el artiguismo tuvo sobre los puertos de Montevideo. Lo que viene después es una historia dentro de la lógica de la balcanización. Que se proyecta, ¿no? Que llega hasta el presente, sí. Y allí hay hombres más oscuros y otros menos, ¿sí? pero bueno, digamos... y en ese contexto se inscribe este trabajo, básicamente, que estamos nosotros proyectando. Esa es la foto que se quieren hacer. Claro, Sí, hablando de la balcanización y del puerto de Buenos Aires, en fin, así que... Exactamente.